Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Y si el justo amonestaré para que el justo peque y no peca, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3:21. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de viernes 2 de agosto del 2024, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, papá nos habla todas las mañanas, y hoy más que nunca, papá nos quiere enseñar, nos quiere amonestar, a su vez nos quiere hacer escuchar la verdad. A nosotros, y muchas veces me ha pasado a mí, de que no me ha gustado de que me amonesten. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender muchas veces a aceptar las amonestaciones de los demás, dependiendo de la forma como seamos amonestados, y tratando de mirar siempre el panorama completo, no a medias como a veces lo queremos ver. Y aquí en Ezequiel 3:21, Dios nos habla de que vamos a ser amonestados. Y la amonestación, más que todo, es para que todos nosotros no pequemos. Porque aquí hay dos factores del que van a tener o el que van a cometer el pecado. El que es amonestado para que no peque, y el que hace la amonestación al hermano. Porque si Dios nos coloca en nuestros corazones que debemos de hacer una advertencia a un hermano para que no peque, y no lo hacemos, estaríamos siendo cómplices de ese pecado. Por ende, tenemos que tener bien en cuenta todo esto para poder caminar bajo las enseñanzas del Señor. Sabemos que nadie es perfecto y todos estamos propensos a cometer algún tipo de error en nuestra vida. Es por tal razón que en algún momento o algún punto de nuestra vida tenemos que confrontar a alguien por sus comportamientos para que mejore y no termine haciéndose daño a él mismo y a otras personas. Porque muchas veces nuestras malas actitudes o nuestros errores, por lo general, nos puede hacer daño a nosotros, y también terminamos haciéndole daño a los demás. El problema es que a veces, con el afán de hacer el bien, terminamos hiriendo a las otras personas y podemos empeorar la situación en vez o en lugar de mejorarla. ¿Por qué? Porque muchas veces antes de ir a hacer algún tipo de amonestación, tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos hable y que sea Él hablando a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a amonestar bíblicamente. ¿Y por qué bíblicamente? Porque es que dentro de la Biblia Dios nos ha dejado unos parámetros. Y es que yo, para poder amonestar, tengo que hacerlo bajo los parámetros que Dios nos está dando a nosotros. Porque solo la palabra de Dios podemos encontrar la sabiduría que necesitamos para llamar la atención de una manera correcta, de una manera adecuada.
Mira, en el Nuevo Testamento encontramos que la amonestación es un acto por amor, no de amor, es por amor. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses 5:14. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que levantéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con nosotros. Aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir? Es que tenemos que nosotros, como dice el segundo mandamiento de Dios, ámate a ti ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que no debemos que debemos evitar la represión, sino hacer al momento que estamos amonestando, sino que lo debemos hacer de una manera correcta, por amor a Dios, y que nosotros tenemos que hacerlo bajo unos parámetros. Pero antes de hacerlo bajo esos parámetros, primeramente debemos de cumplir esos parámetros. Porque muchas veces consideramos que tenemos, como te digo, tenemos la dignidad y la potestad para amonestar a alguien, siendo que muchas veces estamos peor que las demás personas, o que no somos dignos de hacerlo porque no estamos cumpliendo lo que estamos predicando. Y te puedo llevar a un ejemplo muy básico, y eran los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos predicaban ordenanzas que ellos no cumplían. Ellos robaban, y la palabra de Dios dice que no debes de robar. Ellos mentían, y la palabra de Dios dice que no debemos de mentir. Ellos no amaban a su prójimo como a sí mismo. Y un gran ejemplo de esto fue cuando cuestionaron a Cristo, que estaba sanando a una enferma un sábado, y Jesucristo lo catalogó como hipócritas, porque ellos no lo hacían los sábados, pero sí ellos seguían sirviendo. Entonces son cosas que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta al momento que vamos a hacer las amonestaciones. Mira, nosotros tenemos que siempre mantenernos sobre la Biblia, sobre el guión que es la Biblia. En Romanos 15, 10 y 14 encontramos que una de las grandes cualidades que nosotros tenemos que tener para poder amonestar a una persona es tener bondad y humildad. Y así lo dice, que nosotros al momento de dar una advertencia a una persona, tenemos que hacerlo con bondad y humildad. ¿Y qué dice Romanos 15:14? Y Pablo se lo dijo a su siervo, a su iglesia: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan de conocimiento y están capacitados para instruirse unos a los otros. Y es así que mira que Gálatas 6:1 nos dice: amados hermanos, si otro creyese que está dominado
por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Mira, muchas veces, si lo miramos desde el punto de vista como pastores, créanme que esto nos va a dificultar mucho más el caminar a nosotros como pastores, porque como lo he venido diciendo en varios devocionales, nosotros tenemos que reflejar lo que verdaderamente somos. Si tú quieres caminar bajo los caminos del Señor y diciendo que creemos en Cristo, tenemos que ser imagen, tenemos que ser una fiel imagen de Cristo. No podemos ser una imagen distorsionada, una imagen que tal vez sí y tal vez no. Créanme que todos nosotros tenemos luchas, aunque seamos espirituales, y más lo que hemos trabajado en la vida espiritual, tenemos más lucha que todo el mundo, porque tenemos que mantener una verdadera postura, una verdadera identidad en Cristo Jesús. Y créanme que no es fácil, es completamente difícil, pero más no es imposible, es posible tenerlo. Y un gran ejemplo de esto fue Jesucristo. Jesucristo, aunque hubiese sido 100% hombre y 100% Dios, Él siempre fue humilde y siempre tenía bondad ante todo. Y muchas veces consideramos que las advertencias son malas. Lo malo es la forma como muchas veces lo decimos y como muchas veces tenemos llenos nuestros propios corazones. Muchas veces pecamos nosotros al momento que hacemos la advertencia, porque muchas veces tenemos dentro de nuestro corazón soberbia y rabia y hacemos mal las advertencias. Pero también es aquel el que peca y no acepta el pecado, porque ahí más, como dice la palabra, más se condena. Muchos tenemos un grave error. Muchos de nosotros no hemos aprendido a escuchar. Y el escuchar es algo muy básico. Nosotros hemos dejado de escuchar a Dios. Hemos dejado de llevar a Dios en nuestros corazones y hacer lo que nos place en la vida. Mira, el propósito de la amonestación no es humillar, ni menos ridiculizar o hacer menos a la demás persona. El verdadero propósito de una amonestación es de corregir, de enseñar. Y por esta razón la Biblia nos aconseja que siempre lo hagamos, inicialmente lo hagamos en lo privado. Si tu hermano hace algo, ve y habla con él a solas, explicándole cuál fue el mal que hizo. Y si no te hace caso, has recuperado a tu hermano. Es donde está en Mateo 18:15. Pero si no te hace caso, otra vez habla con él, acompañándolo con una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no lo hace, si no hace caso, dígaselo a la iglesia. Y si no hace caso en la iglesia, entonces debe terminarlo con uno. No lo cree, como que uno no cree en Dios, o si uno no colaborara de los impuestos.
Y ya eso está en Mateo 18, 16, 17. Mira, Jesucristo lo dijo a sus apóstoles: vayan a las naciones y lleven el evangelio. Pero si en algún sitio donde ustedes vayan, toquen la puerta y hablen de mí y no los escucha, no le hacen caso, sacudan sus zapatos y váyanse, sacudan sus pies y váyanse. Y nosotros tenemos que hacer así. Nosotros no somos perfectos, porque debemos de ser conscientes, y esa es la sabiduría de saber de que no somos perfectos. Pero también tenemos que tener una virtud, y es tener paciencia. Paciencia, tanto el que advierte, el que da la advertencia, como paciencia como el que recibe la advertencia. Y este es un camino que nunca se va a terminar en ningún momento, la parte de la paciencia. Y créanme que por el lado mío, yo le he pedido al Señor que me llene de paciencia, porque de verdad que se lo testifico. Soy una persona impaciente. Soy una persona que está trabajando y que ha permitido que Dios me trabaje en esa área. Esa es una de las grandes espinas, o aguijones, como dijo Pablo, que tengo, y que verdaderamente Dios ha trabajado muy duro en mí, y créanme que me ha dado rejo. Pero hoy le doy gracias al Señor, porque he sentido una evolución y un cambio en ese aspecto. Y considero de que todas las situaciones que he venido viviendo, como se lo he dicho en varias ocasiones, ha sido para bien, y lo he visto para bien, y lo he entendido que ha sido para bien, porque me está enseñando. Créanme que esta enseñanza no es únicamente para ustedes, también es para mí, porque me está enseñando cómo poder llegar ante ustedes. Hoy yo no puedo llegar a amonestarlos, siendo que yo también estoy cometiendo el mismo pecado. No tengo potestad, no tengo la fiabilidad para hacerlo, ni tampoco hoy puedo venir ante ustedes a hacerle alguna amonestación con groserías, con malas caras y con soberbia, porque sé que inmediatamente me van a rechazar. Pero si yo voy ante ustedes y hoy le digo: amados hermanos, hoy Dios, la palabra nos dice que nos debemos amar unos a los otros, que su segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si esto yo hoy te lo digo porque observo que estás tratando mal a tu madre, que estás tratando mal a tus padres, que estás tratando mal a tu mujer, que estás tratando mal a tus hijos, o a tu congregación, o amigos, no te lo estoy diciendo por mal. Al contrario, te lo estoy diciendo para que no te hagas daño ni a ti ni a los otros. Si hoy Dios me está usando para decirte esto, es porque Él lo quiso así. Y créanme que muchas veces, y la mayor parte de veces, cuando Dios nos hace amonestaciones, es porque créanme que está completamente en lo cierto, porque algo mal estamos haciendo, y Él desea que nosotros podamos recuperar su camino, porque es lo que Dios siempre ha querido, que nosotros caminemos bajo la verdad. Y el otro factor primordial que nosotros debemos practicar
antes de amonestar a tu prójimo es practicar el amor y el perdón. Mira, yo no puedo amonestar a alguien diciéndole que perdone a su hermano o que perdone a su vecino por algo que le hizo donde yo no lo puedo hacer. Simplemente no podemos ir al ejemplo de aquella persona que tenía una deuda con su amo y su amo le perdonó la deuda y era una deuda grande. Y esa misma persona, un hermano, tenía una deuda con él y él nunca la quiso y él no se la perdonó, al contrario, se la duplicó. Y esto llegó a oídos del amo. ¿Y qué hizo el amo? Le quitó el perdón que le había dado y le hizo pagar con creces esa deuda. Entonces, si yo no soy capaz de amar, si no soy capaz de perdonar a mi prójimo, ¿cómo te puedo decir yo a ti que perdones a tu prójimo? Entonces, aquí la amonestación no tiene que ser con amor, sino por amor a tu prójimo. El perdón por tu prójimo. Y estas son las cosas que debemos de saber y de poder llevar en el pensamiento. Bueno, hasta acá dejo esta enseñanza. Creo que en el día de mañana vamos a hacer la continuación de esta enseñanza que es muy importante. Y vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia, Señor, a darte gracias, Señor. A darte gracias primeramente por la vida que nos has dado en esta linda mañana, Señor, por permitirnos estar con vida y poder escuchar estas palabras. Segundo, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por querernos enseñar, Señor, a que debemos de servirnos unos a los otros. Y una parte del servicio es la corrección que nos debemos hacer unos a los otros, Señor. Te damos gracias, Señor, también por enseñarnos a saber cómo amonestar y a saber cómo recibir las amonestaciones que las personas nos hacen y que nuestros hermanos nos hacen. También, Señor, te queremos pedir, Padre amado, por los enfermos, Señor. Hoy especialmente, Señor, te queremos pedir por la vida de la profesora de mi hijo Santiago, Señor, que desde ayer se encuentra en una UCI, Señor, completamente bastante enferma, Señor, por un paro cardíaco, Señor. Te queremos pedir que seas tú, Señor. Tú la conoces, Padre amado, y te queremos pedir, Señor, que seas tú protegiéndola, Señor, y curándola, Señor, si es tu propósito y tus deseos, Señor. Y si no es así, Señor, y si tú consideras, Señor, que ya es tiempo de llevársela porque ya cumplió su propósito aquí, Señor, pues sé tú, Señor, llevándotela y no haciéndola sufrir. Pero antes de llevártela, Señor, pues hazle la visitación, Señor, para que pueda ella, Señor, pedir perdón, Señor, e irse en paz contigo, Padre amado. Solo necesitamos, Señor, que seas tú nuestro protector, Señor, y te queremos pedir perdón, Señor, si en algún momento no hemos escuchado tus amonestaciones, Padre Celestial. Hoy solo tenemos que darte gracias. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.